nota solo antes de la entrevista. Los 7 franceses acusados del tráfico de droga entre República Dominicana y Francia, en el caso conocido como Air Cocaine, fueron condenados este viernes a penas de cárcel de hasta 18 años, entre ellos 6 años para los 2 pilotos, Bruno Odos y Pascal Furet, aquellos que se escaparon, que vino un bandido ahí a buscarlo ahí, y se escaparon, se fueron de la isla, fueron a Francia. Se hizo este juicio, duró semanas, los familiares de los condenados irrumpieron en llantos, 7 semanas de juicio. Ellos dicen que hay un tema político ahí. 2 de los 9 acusados fueron declarados inocentes. El caso del cocaine, recuerden aquel avión que se iba así, estaba en la pista. ¿Eso fue donde? ¿Allá en Francia? Que los sancionaron. La condena fue en Francia, recuerda que fueron, no había extradición. Yo fui abogado en ese proceso. Qué bueno. Qué bien. Mira, no había extradición y fueron juzgados entonces en Francia. No de los franceses, ¿no? Que no se confiaron. Uno desconfiaba, claro, pero la justicia francesa ha actuado y hay condena de hasta 18 años. Y para estos 2, 6 años cada uno. Mira. Claro, pero lo tenían preso cuando llegaron, luego lo soltaron. Qué bien, la justicia francesa. Ellos los que no tenían acuerdo de extradición y a los franceses ellos no lo entregan. Me llamó Luis Alejandro Pérez y me dice que no son 4 años, que son 6 y que tiene 2 sentencias, incluyendo una del Tribunal Constitucional, que ordena al Ministerio cumplir. ¿Cuántos años son? 6 años. Bueno, Valentín Medrano está por acá. Abogado de los tribunales de la República, un hombre que ha seguido de cerca este proceso para la evaluación de jueces y las entrevistas a los que aspiraban a llenar las vacantes. Una situación ya resuelta, están hasta juramentados los nuevos jueces. Y Valentín, a quien damos la buenas tardes, tiene su opinión sobre todo este proceso y ya iremos a los detalles de cada uno de los jueces. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, país, República Dominicana. Muy buenas tardes a las personas que han hecho un sacerdocio de este espacio y que cada vez que tenemos la oportunidad de pasarnos por aquí, por el tamiz de este elemento comunicacional de importancia macro en la República Dominicana, pues nos manifiestan siempre estar de acuerdo o no, que eso es lo bueno, con la postura que hemos asumido, pero sí nos manifiestan que son fieles seguidores de este espacio. La evaluación en sentido general, antes de ir a los detalles, ¿cómo la ve la que hizo el Consejo de la Magistratura? Yo creo que se quedó corto. Nosotros inauguramos un proceso. Por primera vez en la República Dominicana se evaluaron jueces. La Constitución del año 2010 estableció la figura de la evaluación a jueces de la Suprema Corte de Justicia a mitad de lo que puede ser, vamos a decirlo así, su mandato desde el punto de vista procesal constitucional y en lo que tiene que ver con el solio de la Suprema Corte de Justicia. Lo decimos a la mitad porque lo que establece la Constitución de la República es que los jueces supremos son elegidos por un periodo de 7 años. Automáticamente, prácticamente, la Constitución de la República establece que ellos pueden ser ratificados. Por un periodo más. La fundamentación para no hacerlo es lo que es obligado. Si por ejemplo lo dejan, no hay que fundamentar nada. Claro. Pero si usted decide, por ejemplo, execrar de la posibilidad de retención dentro de esas funciones de uno de los jueces del Tribunal Supremo, pues entonces tiene que decir las razones por las que usted entendió que deben ser sacados de lo esa. dice No la Constitución de la República. La vocación es la continuidad, la permanencia. Exactamente. Entonces yo creo que inauguramos un buen ejercicio porque lo que trajo más escarceos y más comentarios de la comunidad jurídica dominicana y de la población en términos generales, unos con una visión determinada y otros con una reacción que tenía que ver más con la sensación que le produjo el no haber estado expuesto con antelación a este tipo de cuestionamientos, de escarceos que se dio en el caso específico de la magistrada Miriam Germán. Decimos así que se inaugura y qué es lo que procede. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución dice que fácilmente nosotros nos cargamos con 14 años de una persona en la Suprema Corte de Justicia. Y la importancia que tiene la Suprema Corte de Justicia, que está como órgano constitucional establecido por la Constitución en términos de lo que puede incidir en la vida del individuo de a pie
y del individuo de arriba. Bueno, nosotros estamos viendo en pantalla que se está llevando un proceso para personas que son consideradas para los cuellos blancos y pudientes. perfumados del país. Exactamente. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la Suprema Corte de Justicia fácil Es todo lo que te cambia la existencia. Entonces estamos hablando de un órgano de importancia macro. Por eso el interés del sector, de los factores de poder diversos, entre ellos principalmente el empresariado dominicano, en tener participación en este escenario. Bueno, participación propiamente dicho, no. ¿O incidir? En incidir exactamente, en propiciar, en propugnar, en procurar un espacio desde el punto de vista de lo que pretende que sea la aplicación de la justicia y la credibilidad del sistema de justicia. Porque el sistema de justicia de la República Dominicana se basa en también eso en la formalidad, pero en la práctica, en lo que uno conoce, también en participar, en tener. Claro, porque antes se tenían para jueces en tener determinados incidencia. tribunales. Claro que sí. Para situaciones Todos querían tener su propio civiles y juez. laborales. ¿Cómo? Se critica la parte política, pero no Pero- la parte empresarial ¿cómo? cuando quieren tener Y representación. los empresarios, como no tiene quieren, ahora. y los Sí. empresarios no quieren tener representación en el Congreso también. Claro. Lo mismo. Ahora, No, Valentín, normal. cuando tú dices que se quedó corto en la evaluación, ¿tú querías un barrido completamente, como querían algunos? Mira, yo creo, yo honestamente creo que lo que resultó dentro de la evaluación, porque una cosa es la escogitación de jueces, la selección de jueces, nuevos. que son los nuevos, Sí. y otra cosa es la evaluación. Que Que solo ahora yo quedaron entiendo, tres. escúchame, que ahora yo entiendo por qué lo juntaron los dos procesos. Lo que quedó de la evaluación, Ajá. para mí es muy bueno. Honestamente te lo digo. Mira, por ejemplo, aquí hay mucha reticencia cuando se habla, por ejemplo, del nombre del magistrado Frank Soto. Por muchas razones que pueden ser atendibles o no. Alguien puede estar de acuerdo o no. Pero yo tuve la oportunidad, porque soy de Boca Chica, de hurgar en las interioridades del Consejo Nacional de la Magistratura a través de algunos de los miembros, entre ellos la diputada de Boca Chica, Josefa Castillo. Boca Chiquense. Sí, y yo le preguntaba a Josefa de cómo era el desempeño del magistrado Frank Soto, porque él es una persona que tiene ciertos atractivos a nivel de la comunidad jurídica. Y ella me decía que la organización que ese señor le ha impregnado a la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura es loable, es maravilloso, que es una persona dedicada por entero a sus funciones. Entonces yo creo que el haberlo dejado, el haberlo ratificado como juez supremo, la República Dominicana, hay que establecer algo, señores, el juez supremo, ser juez supremo. El Poder Ejecutivo dejó uno en cada cámara. Vamos a ver esto del juez supremo. Y tú dirás, bueno, y esta Suprema Corte de Justicia, ¿cómo saldrá? No sabemos. Porque ninguno había sido juez supremo, salvo los 3 ratificados. Que parece, escúchame Valentín, que en el concepto del Consejo, al dejar uno en cada cámara, solo está procurando garantizar la continuidad ¿La continuidad de quién? de los trabajos. del Estado en la labor de... Sí, eso Deja está. algo de Pero, experiencia. pero, Sí, la pero, Porque hubo 2 cámaras que dejaron a los presidentes en otra no. pero creo que en la conformación de las salas tendrá que haber movilidad, porque por ejemplo, Obligatoriamente. la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, si ustedes ven los escogidos, los elevados, Civilistas. son civilistas prácticamente todos, solamente 2 son penalistas. Que Entonces, es la situación al revés de lo que ocurrió en al la revés anterior de lo que Suprema. ocurrió anteriormente, que Eran había casi muchísimos todos penalistas. Entonces, ¿qué va a ocurrir o qué debe ocurrir? Que ese juez de la Laboral. instrucción especial que está conociendo el caso Odebrecht, Francisco Ortega, deba pasar porque su experiencia como presidente del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional y presidente de sala a nivel penal, presidente o miembro de una corte de apelación a nivel penal, pues debe ser aprovechable y él debe ser el traspaso, incluso está conociendo un proceso En penal materia como juez de la penal, instrucción, claro. deberá Él es ser laboral. traspasado, trasegado a la Cámara Penal de la Suprema Sí, Corte a de él me Justicia. refería. El magistrado Francis Jerez fue presidente de la Corte de Apelación de La Vega. Por vía de consecuencia, debe ser aprovechable. Pero debe como quedarse al juez penal. frente de... ¿De qué? Valentín, hay... Francisco Jerez no es el actual El presidente. problema es que él es civil. presidente también. De la Valentín, civil, hay debe permanecer hay ahí. una situación y es que este proceso ha Otro dejado civil, muchas la verdad. lecciones. Una de ellas es que qué bueno que tú mencionas a Fran Soto porque
yo encuentro que él estuvo en una condición de ventaja con respecto a sus compañeros que se evaluaron porque él estaba dentro del consejo. Ya el presidente había dicho que no iba. Entonces él era el único que quedaba dentro del consejo que podía influenciar de alguna manera u otra. Y además su sola presencia era una ventaja. Entonces, porque tú muchas veces con quien estás hablando no vas a querer votar en contra si es una persona que está todos los días ahí contigo evaluando a los demás. ¿Tú no crees quizás que la reconfiguración del Consejo de la Magistratura es algo que debemos ver? Bueno, lo que tendríamos que ver es quién es el miembro secretario también, porque la Constitución lo establece como tal, que acompaña al presidente de la Suprema Corte de Justicia en la conformación del Consejo. Pero hay un problema. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en 7 años tendrá que ser evaluado. Claro. Y él va a estar en la misma condición que François hoy. Por eso, ¿tú no crees que debe haber una... Puede influir. Miren, yo estoy seguro que todo el mundo hace sus escarceos, sus procuras, sus trabajos de... Approach. Sus approach, sus amarres tendentes a la consecución de estar ahí. O sea, yo no creo que los asuntos sean no vamos a ser tan pueriles en entender que eso es un asunto que cae del cielo. Todo el que está ahí, de alguna forma, intentó, al margen del Consejo Nacional de la Magistratura, a partir de los trabajos de escogencia y de evaluación, intentó influenciar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ellos tienen un chin de ventaja porque se ven todos los días. Sí, claro, se ven todos los días. Y algo más, algo más. No, me voy un chin más, sí, porque la persona que pueda, de alguna forma, aproximarse a ti, para tratar de alguna forma también, por así decirlo, de execrarte de esa condición, tú votas en contra de él. Claro. Pero Valentín, sin meternos mucho en el fondo, nada más, una opinión breve para volver a los nuevos jueces de la Suprema. Hay personas que plantean la exclusión de la figura del procurador, no necesariamente por Jean Alain. Y otros, el amigo Jorge Zuncar, que es abogado. Un abrazo para Jorge. Una estrella. Jorge, que ha optado en varias ocasiones. Jorge dice: soy de opinión de que solo sean las figuras que representan el poder de elección directa, presidente y los congresistas, punto. Por algo lo que decía Elizabeth, por toda esa situación que se da con la representación de la Suprema. ¿Qué tú crees? Pero breve, para volver a la Suprema. Yo no sé qué genialidad acompañó al legislador constitucional del año 2010 para la conformación de la Suprema Corte de Justicia, pero lo cierto es que usted tiene que reconocerle que tuvieron una visión muy elevada al momento de conformar el Consejo como lo han hecho ahora. ¿Por qué? Sencillo, mire qué pasa. En los Estados Unidos se escoge los jueces de la Suprema Corte de Justicia que son ponderados y sometidos por el presidente de los Estados Unidos. Y es el Congreso que lo escoge. Sí. ¿Qué quiere decir? Que participan 2 de los poderes del Estado. El Ejecutivo, que los somete, y el Congreso que los aprueba. Mayoritariamente el Congreso, uno contra muchos congresistas que hay. Pero siempre va a tener la imposición de uno, porque si ese uno no lo somete, no hay... Los 2 tienen que participar. Ahora, mira cómo aquí lo hicieron. Mucho más interesante todavía. ¿Cómo se participa? ¿Quién es el que mayoritariamente tiene que participar? El Congreso. ¿Cuántos participan del Congreso? 4. ¿Cómo participan? 2 y 2. O sea, el presidente y uno del partido de la oposición, la segunda mayoría, etcétera, etcétera. Ahora bien, el Ejecutivo, el Poder Judicial, ¿cómo participa? Con 2 integrantes, o sea, ellos son la mitad de los que van a seleccionar a los jueces. ¿Quiénes participan? El presidente y uno de sus pares escogido por los demás. Ahí voy. Y Fran Soto no fue escogido por los demás. Sí. Entonces él está ahí porque sus compañeros lo pusieron. Pero representa a los jueces de la Suprema. ¿Cómo participa? No se evalúa a sí mismo. No, él evalúa a los demás. Influenció para evaluarse a sí mismo. No. Su sola presencia es una ventaja. Eso es una especulación. Entonces ni el presidente de la Suprema debieran estar ahí porque es un juez. Los jueces no debieran ser parte. Si hacemos así, ninguno no debieran estar los jueces. Pero el procurador, ¿por qué no lo sacamos? Ahora viene. Ni el procurador tampoco. Ahora viene. ¿Cómo participa el Ejecutivo? Ya sabemos que el Legislativo funciona o participa con 4, que el Poder Judicial participa con 2 y el otro poder del Estado participa con 2. Párate ahí, Valentín. El presidente de la República y el procurador. Valentín, no olviden nuestro sistema de elección de voto.
Sí, ese es con un relación a la criterio. figura del presidente. No, lo que pasa O sea, es que el presidente, o sea, en caso de un empate, No. Me refiero a la figura del presidente en el sentido de que cuando tú haces tu votación nacional, usualmente el presidente, que es la figura más votada en cualquier elección, casi siempre tendrá presidente del Senado, presidente de la Cámara. Sí. O sea, siempre va a tener esa ventaja y el voto de el No voto de calidad en necesariamente. caso pero de eso empate. casi Perdóname, siempre. perdóname, porque, Valentín. Porque Leonel, cuando fue presidente No, en el 96, Porque tenía... estaban separadas las elecciones. Ok, Estaban- Y, Claro. y Balaguer apoyó el pero fue una PLD realidad. sin partido. Pero fue una realidad. Ahora, Pero ya Valentín, con esta situación, es difícil. ya con esta situación, el procurador, incluso por el tema que se creó con Miriam Germán, que es un procurador que el procurador ejerce ante la Suprema. Entonces hay una situación Claro. ahí con los casos de Valentín. la Suprema. Claro. Con un procurador podrían venir gente con más madurez que la actual, pero es un factor que crea problemas. Es como cuando el Ministerio Público participaba en los juicios disciplinarios de los jueces, que ya se excluyó, por Valentín. suerte. Es un elemento extraño ahí. Sí, Es lo que me parece. no, yo creo que no, porque Yo creo que sí. estamos viendo al Procurador General de la República simplemente como la persona que persigue el delito y que por vía de consecuencia tendrá, incluyendo a los jueces. tendrá Incluyendo a los jueces. en algún momento un proceso ante la Cámara Penal, ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, no ante la Suprema Corte de Justicia en pleno, sino ante la Sala Penal Pero de la es el Suprema único Corte de Justicia. decreto, Ahora, si el además, Consejo, Perdóname, si el Consejo eligiera Es un el parche mal procurador, pegado. también Pero yo no, estaría de acuerdo, Valentín. pero no lo elige. Escúcheme, dame un segundo, por favor, para salir de este tema con Cristian. Es que no puede ser posible. Es lo contrario. Estamos hablando de el ministro de Justicia de una nación. Usted me está diciendo que el ministro de Justicia tiene que ser execrado de el sistema de elección Que no y de estaba. valoración Sí. de jueces. Párate que no ahí, Valentín. estaba. Sí, porque Párate ahí, ellos no Valentín. lo eligen a él. Pero Si antes no el- estaba ninguno. Párate ahí, Si el Valentín. Consejo de la invento. Pero Magistratura, antes no estaba el presidente de la República. Valentín, tampoco. perdóname, El Consejo perdóname. Nacional de pero la Magistratura Valentín, comienza si el Consejo de la en el Magistratura 2010. eligiera el procurador también, perdóname. yo estaría de acuerdo. Pero, el perdóname. procurador es apuntado, no es perdóneme. elegido por el Perdóneme Consejo. para poner orden en este tema. ¿Le puedo Perdóneme. hacer una pregunta yo? No, perdóname, Valentín, para darte un detalle, porque tú hiciste un sabio introito. Tú dijiste, el sabio legislador constituyente que hizo la propuesta, no, la propuesta la hizo un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Por lo menos en esa materia hay que reconocerle el mérito a Leonel Fernández. Yo estaba ahí, porque a Leonel se le Estaba buscando cuestionó, votos, Fernández. porque a Leonel se le cuestionó por qué meter al procurador. Explicó exactamente lo que tú planteas. Los dos poderes alternos al Congreso deben tener igualdad de participación Claro, en este proceso. claro que y sí. por eso lo justificó. Los que cuestionan la calidad del procurador, el procurador es un funcionario electo de segundo grado. No. No, no es electo. No. Pero perdónenme, No. por favor. Pero No, perdónenme, no. por favor. Pero ustedes me Está perdonan. apuntado. No, Pero ustedes me perdonado. perdonan. Pero, Bien, pero hablo, dame un segundo. un decreto, quítale, punto. quítale la condición No, de no es funcionario electo, electo. no es electo. Es por No, decreto. no. Ahora yo le voy a hacer Si es una por decreto, pregunta. ¿y Pero quién lo permíteme, designó? Pero permíteme. ¿Quién lo Dama, designó? Dama, Cristian. Lean lo que Egregio. significa No. electo La pregunta de sería la segundo siguiente. ¿Quién ustedes suponen que estando o debiendo estar representados de forma igualitaria los dos poderes alternos, o sea, dos miembros del Poder Ejecutivo y dos miembros del Poder Judicial? ¿A quién ustedes le suponen dentro de la administración pública? ¿A quién ustedes le suponen que no va a responder a los mismos intereses que el procurador? Que sean 7, que, Es es que es un parche mal pegado. es que no es Cuando solamente ustedes dicen eso, 2 y es que 2, son juez y eso parte. fue, mira, Fernández es brillante alegando. Fernández quería otro puesto en la y fue un gravísimo Bueno, error. yo creí que me le había hizo convencido, ahora entiendo que me engañó. Que le hizo daño, él quería otro puesto. Porque el peso del presidente, el liderazgo de un presidente, con las dos cabezas de cámara, no es para estar de que le van a venir con un voto de más. No, por Dios. Yo diciendo- Se perdió en el 97 Pero que- porque el PLD no Yo tenía... creo las que elecciones Leonel eran Fernández separadas está y no siendo tenía voto. víctima Pero hoy de mayoría su de propia Cristian. configuración. Claro, la mayoría es PRD. Cristian, De pero su si propia se da el configuración. Perdóname, y en esa ocasión, si se espérate, da el César, caso- y en ese caso con el agravante Fue por de que lana no y salió estaba definido traquilao. cuál era el segundo participante de las cámaras, sino que era
Los que hacían la fullería de que hacían la fullería. porque no había segunda fuerza definida, Esa se es hacía otra, una fullería. esa es otra. Ahí, Pusieron ahora al entiendo. PTD que era aliado del Pero, PLD. pero ustedes están hablando. Pero tiene Además, calidad, para mí tiene calidad el pero está bien, procurador vamos en a la volver. representación. Ustedes hablan, y usted, Sí. Elizabeth, de precarización de la democracia, de limitación de la democracia, de disminución Es de la que- democracia. es que los jueces no deben elegirse a sí mismos. Perdón, a mayor En cantidad eso de tienes electores, razón. mayor cantidad de Vamos a democracia. ponerla- Pero los jueces Y no usted me deben. está diciendo, oye, Es usted que me el está diciendo Consejo no elige que senador y diputado, elige jueces. no queremos 7. ¿Cuándo? La mayoría de las personas, la comunidad jurídica casi en pleno, solicita la ampliación del Consejo ¿Por qué Nacional de la sacamos al colegio de Magistratura. Bueno, que lo academias. amplíen ¿Por qué al colegio. sacamos al colegio de abogados? Sí. ¿O no lo incluimos? No lo Por incluyeron, falta que es de otra cosa. calidad, por los problemas que hay. Entonces, Bueno. el procurador es lo mismo No, porque es un pero- funcionario de decreto No, Pero, legislativo. el Valentín, procurador es un ministro de justicia. Valentín, Óigame, mira mi es un punto. ministro de Volvamos. justicia, incluso Vamos a un volver, vamos a órgano volver. constitucional Vamos a volver. que Volvamos a la está elección. que está establecido en el artículo 169 y siguiente de la Constitución de la República, que no es un asunto que se inventa un presidente de la Valentín, República. mi es punto un es- ministerio. decreto, Valentín, Bueno, solo pero- déjame pero un decirte decreto esto. especial. A los legisladores no los eligen otros legisladores, lo elige la gente. Entonces, a los jueces no lo pueden elegir otros jueces, lo tienen que elegir otros actores. Vamos a la Ese elección. es mi punto. Vamos a la Ellos elección. mismos no pueden Valentín, tú- participar de su propia elección. Pero entonces usted Ni lo de que su propone propia es que evaluación. debemos sacar Claro. no al procurador, sino a los A los miembros. A los jueces tres. también. Bueno, a los Los tres. consejos Es que ahí no se resultados está eso, a los Hay que tres. sacar a los jueces Por y hay que resultar sacar al planteamiento. No, pero mira, si ustedes quieren hacer democracia, Funcionario de elección, volvamos nada al más. formato anterior, que era mucho más democrático, que los Claro, senadores, que los no, senadores no, lo escojan. Pero está bien. Eran No. 32 que participaron. Eran 32, Pero eran está Y tú 32, quieres, vamos a la vamos a democracia. meter Cada uno un tenemos senador de su otra poder. minoría y un diputado de Puede otra ser como tú minoría. dices, pero también Pero se entonces- puede dar la situación de que el presidente no tenga el Congreso en unas elecciones. Muy No difícil, necesariamente es muy así. difícil. Pero, No, pero puede si suceder. tiene Razón, Ángel, César. Muy difícil. César, Puede César, suceder. si me permite, habría que establecer lo siguiente. además Entonces, qué solamente bueno para los sería. jueces supremos. Solamente para los jueces supremos, porque los jueces supremos y el sistema establecido Lo por la escogen los jueces. escogen los demás jueces. Claro, hombre. Por carrera administrativa, es otra cosa. Volvamos al tema. Otra Mira, cosa. Nueva mira Suprema. Valentín, yo he afirmado aquí, quisiera tu ponderación, mi amigo Pedro Jiménez, cuando yo fijo posiciones públicas respecto del tema jurídico, me acusa de que yo me estoy llevando de ti, aunque tú y yo no hemos hablado, pero me acusa. Valoro como un ejercicio de meritocracia Lo manipulado. lo desarrollado en el Consejo de la Magistratura ayer. Corrígeme, a mi favor. Sí, hay Como mucho nunca de en la mérito. historia. Recuerdo, no. Tú estás Sí, como historia, alguno de- ya no. Él está como uno de los entrevistados. Magistrado, presidente. Dio en el elogio para que lo apoyara. Mira, cuando tú ves los nombres, cuando vemos los nombres de los, Antonio, préstale atención a este programa. de los escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, hay verdaderos científicos desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, el profesor Rafael Vázquez Goico es uno de los mejores, de los abogados, sí. de los abogados más completos que tiene el país. Ese estaba en mi lista. Ese señor es un constitucionalista de primer orden, un conocedor del derecho público en términos generales. Actual presidente de... Fue juez de la Corte Laboral, su formación es eminentemente laboral y es un juez Atención, Pedro brillante. Jiménez. Tuvo en la brillante. parte civil también. Él conoce todo. Presidente del prácticamente Tribunal todo. Administrativo. Es actualmente presidente del Tribunal. Sí. Era, hasta Era. hace un ratito. Tú ves, por ejemplo, el caso de Justiniano Montero, que es un profesor de larga data a nivel del derecho civil y procesal civil. Es un especialista en la materia. Es una persona muy profunda, escritor. Estamos hablando de un juez aquilatado desde el punto de vista del histórico decisional que tiene, es de los más promisorios que tiene el país. Presidente Salcedo, de la Corte Civil. Presidente de la Corte Civil. Mérito. Sí. Fue director de la Meritocracia en pleno, carrera sigue. judicial y Sigue, luego sí. sustituido por ¿cómo se Sí. llama esta? Él sustituye a Luis Henry Molina. Sí. Sí. Y él ahora No, él sustituyó Gervasia, la profesora Gervasia. la que lo Exacto, sustituye. la profesora Gervasia. Entonces, tú ves, por ejemplo, el caso de Samuel Arias Arseno, un gran civilista, presidente embrionariamente de la quinta sala civil del Distrito Nacional, de ahí pasa al Consejo, a la Corte de Apelación Y después- en materia civil, estuvo, si mal no recuerdo, Consejo del también Poder Judicial. fue el candidato a presidir
conjuntamente con Vázquez Goico, el Tribunal Contencioso Administrativo, estuvo en el Consejo del Poder Judicial. Él es de los consejeros históricos, porque fue del primer Consejo del Poder Judicial, parte de ese consejo, y es un hombre muy dedicado, tanto a lo que tiene que ver con la cátedra jurídica, como, establezco lo mismo, un histórico decisional desde el punto de vista de lo que son sus funciones, que es promisorio. Anselmo Bello, también de la Sala Civil, del Distrito Nacional, de la Corte de Apelación, un gran civilista, un hombre muy destacado, muy enjundioso, muy dedicado a lo que tiene que ver con la formación, bien formado. Y los demás, Vanessa Acosta Peralta, Santiago, que tuvo alguna experiencia en materia penal, también en materia, creo que laboral, y estaba últimamente en el Tribunal Contencioso Administrativo. Es una persona con mucha formación. El caso de Nancy Salcedo Fernández, juez laboralista, casi 30 años en ejercicio de la función de juez, y con muy buen background. Vi un tuit de Subero Isa que dice que cuando él llegó en el 97 ya ella estaba en la corte. Sí, una mujer todo el mundo en Santiago, todo el que conoce la trayectoria de esta magistrada se ha alegrado muchísimo y ha aplaudido la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura en este sentido. María Garavito es la presidenta de la Corte de Apelación Penal de San Cristóbal. Antes todo lo es fue, por mérito hasta ahora, antes lo todo fue es mérito. de San Juan y del Poder Judicial, de la carrera judicial, de San Juan de la Maguana. Maguana. La madre. Ella tiene muchísimos méritos. Con respecto a esta dama, hay que decir que ella, por mérito, la aproximaron a la ciudad capital. O sea, la trajeron de San Juan a San Cristóbal, y prácticamente exactamente era augurioso el hecho de que iba a estar prontamente aquí en la capital, en la sede principal del resalta el fuerte encontronazo que tuvo con Procuraduría. Sí, lo cual es bueno. Sí, no, es bueno, muy importante. Bueno. Y es común y normal. Procuraduría y jueces tiene que haber confrontación. Entonces, tuvo la suerte que no la persiguieron, le hicieron campaña. Napoleón no la auditaron. Como a Miriam. Esteves Lavandier, uno de los dos únicos miembros electos, elevados a jueces supremos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que viene del sector civil, vamos a decirle, que no son jueces de carrera. Y este es un hombre pero muy bien formado en materia de derecho constitucional, en materia de derecho público. Es yo tuve la oportunidad de participar con él en algunos de los foros de abogados que hay a nivel de los chats de las redes sociales, y da gusto el nivel tan elevado con que este señor aborda el derecho. Creo que, siendo para mí una Suprema Corte de Justicia conservadora, él junto a Henry Molina y a Rafael Vázquez Goico representan la parte más liberal de lo que tiene que ver con esta conformación. Te he oído en más de una ocasión hablar del conservadurismo de la nueva Suprema. ¿Cuáles son tus aprehensiones? Le va a dar razón. Porque tú detallaste. Claro. Espérate, Ángel, que está muy abierto. Le va a dar razón a Elizabeth, tranquilo. Tú detallaste la condición de cada uno de estos. Me faltó Luis Henry solamente, Molina. Bueno, vamos a terminar con Luis Henry. Que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mire, este señor, mucha gente acusa que no conoce el background, no conoce el abolengo jurídico de este nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero todos los jueces de este país, todos, que son de carrera, conocen de la eficacia y de la eficiencia administrativa de este nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, en principio, lo que tiene que ser un excelente gerente. Sí. Y este es un super gerente. Estamos hablando de un administrador eficiente, una persona con conocimientos que le ha permitido, por ejemplo, pasar por el CIRD y hacerlo bien, y luego en Indotel estar haciendo un papel pocos menos que aceptable. Excelente, perdón. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la formación de jueces, señores, estamos hablando que tal vez el 80% de los jueces de carreras actuales le deben parte de su formación a Luis Henry Molina. ¿Tus aprehensiones? No, yo no tengo realmente aprehensiones, por así decirlo. Yo lo que creo es, Cristian, que si tú buscas por su currículo
a estos jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluso por el tiempo de servicio que tienen, busca sus decisiones y las analiza, son de la vieja escuela, la gran mayoría. Son de la ancian. Pero no quiere decir esto, porque vamos a aclarar las cosas. Fue como al introito de nuestra o antes de la participación nuestra en el aire, le establecíamos. El que es elevado a juez supremo ahora, no lo puedes tú calificar por lo que hizo con antelación. ¿Por qué? Porque cuando tú eres juez de primer grado o de corte, tú tienes la presión de arriba, tú tienes un consejo del Poder Judicial y un... ¿Qué es una guillotina? Un gobierno. Que te persiguen, o sea, que te adoquinan. Porque estamos hablando de que no jamás será lo mismo tú ser cabeza de la Suprema Corte de Justicia, tienes libertad donde tú tienes para libertad definir. para, exactamente, y no tienes ese tipo de aprehensión, como dice Cristian, esa afectación, ese adoquinamiento, ese sojuzgamiento y esa persecución. Tú no vas a tener un inspector que se te va a sentar en una sala. No, pero tú no vas a tener a Mariano tampoco de presidente del Consejo ya. Entre otras Ni cosas. Yo estoy de nadie va a venir, acuerdo. perdón, como los errores de ahora y de antes, que la prensa hace un ruido, porque por desconocimiento comienza a juzgar a los jueces, y de la Suprema a veces decía, bueno, hay que ver, que nos manden el expediente, a ver qué es lo que decidió esos jueces. Una barbaridad, un horror. Una barbaridad. Entonces muchos jueces durante mucho tiempo se agacharon. Mira, yo estoy de acuerdo en Señores, esa parte que tú planteas de juzgarlos gracias. ahora, pero como decía mi compañero, planteé desde el inicio de este programa que las tendencias ideológicas o de corriente de pensamiento jurídico era importante evaluarlas, y la única persona que vi que esbozó sus corrientes de pensamiento fue a Jenny Berenice, magistralmente, dijo cuáles eran sus deseos, ¿Su visión? por su visión, que la escuela alemana. ¿Por qué era importante? Pero la persona responde lo que le pregunten, Pero- si no le preguntan de eso. No, pero no, en los 5 minutos que le tocó exponer a ella expuso eso. Ahora, ¿por qué yo dije que era importante? Porque en la composición de un órgano, de un organismo, tú tienes que tener todas las visiones para que no sea un solo lado el que siempre se incline hacia o para. Pero cuando quieren cuestionar, mi querida En Elizabeth, Estados cuando Unidos te quieren cuestionar- cuestionan si tú eres liberal o si tú eres conservador. Pero cuando para quieren, saber, cuando para quieren, un cuando balance. quieren cuestionar, hacemos muchísimos escarceos sociales. Y Gracias, y Valentín. pugnas y problemas. Primó la meritocracia, sí o sí. Sí, claro, Ok. claro. Es que pero todos tú eran no puedes meritorios, preguntar incluso así, lo que ¿qué dejaron es fuera. eso? Hay un Oiga, cambio para es bien. Es arbitraria Todos esa eran pregunta. meritorios, Incluso lo que dejaron fuera son meritorios. Muchísimos de lo que dejaron fuera son meritorios. Sí, nosotros Los hemos coincidido. 79 eran meritorios. No, los 79 no, había mucho, Elizabeth. había mucho. Bájale ahí. Porque también bájale había ahí. algún otro loco. La mayoría eran jueces de carrera. Bueno, muchísimas Pero gracias, eso no lo Valentín hacía Medrano. meritorio. Siempre es un honor. Como que dejó un poquito amedrentar por Ángel, pero bien. Gracias. Mi hermano y abogado personal. Y orientador, según Pedro. Cambio igual, Vladi. Eh, El sol